Proteína, beneficios o daños para tu salud. Estoy seguro que has escuchado alguna vez en tu vida sobre ese tema. Bueno, ¿qué es proteína primero que todo? Proteínas es, junto con los carbohidratos y las grasas, son parte de los llamados macronutrientes, es decir, son los nutrientes básicos que componen los alimentos que comemos. Las proteínas son los componentes básicos de la vida y todas las células vivas las utiliza con fines estructurales y funcionales. En este vídeo vamos a contar 4 cosas. Contarte algunos puntos muy importantes sobre la proteína que incluyen. ¿Qué son las proteínas? ¿Cuáles son las mejores fuentes de proteína? ¿Cuántas proteínas debe consumir? Y si la proteína causa daño renal o osteoporosis. Sin embargo, descubrirás la verdad sobre la ingesta de proteínas necesarias para que puedas vivir vivir y tener una vida saludable, desarrollar músculos, quemar grasas. Pero antes que nada, debemos hablar rápidamente sobre qué es una proteína. Proteína básicamente es una cadena de aminoácidos y estas son largas cadenas de aminoácidos unidos entre sí con pequeños nudos en una cuerda que se plegan de forma compleja. Los aminoácidos generalmente se dividen en aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que el cuerpo humano puede producir por sí solo. Algunos de ellos son la alanina, la asparagina, el ácido aspartico, el ácido glutámico y la serina. Y los aminoácidos esenciales, aquellos que el cuerpo humano no puede sintetizar por sí solo y por lo tanto deben adquirirse a través de los alimentos. Son ellos como la fenilalanina, la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano, la histidina, la valina, la leucina y la isoleucina. Sigue habiendo aminoácidos condicionalmente esenciales, aquellos que el organismo es capaz de producir, pero cuya demanda aumenta mucho en momentos de estrés, como es el caso de una enfermedad, por ejemplo. En este escenario es importante obtener una mayor ingesta de aminoácidos en cuestión a través de los alimentos. Algunos ejemplos son como la glutamina, la arginina, la cisteína. Ahora, los aminoácidos no esenciales son aquellos que el cuerpo humano puede producir por sí solo, como lo habíamos comentado, la alanina, la asparagina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la serina. Y los aminoácidos esenciales, aquellos que el cuerpo humano no puede sintetizar por sí solo y por lo tanto deben adquirirse, como les había comentado, a través de la alanina. Siguen siendo aminoácidos condicionalmente esenciales, aquellos que el organismo es capaz de producir. Ahora, las proteínas y los aminoácidos son importantes para la salud. Las proteínas y los aminoácidos ayudan al cuerpo a crear hormonas que ayudan con funciones como la regulación de la presión arterial y el azúcar en la sangre. Por tanto, una ingesta adecuada de proteína es de suma importancia para la salud, además de ser, como probablemente ya sepas, la materia prima necesaria para el crecimiento muscular y la hipertrofia muscular. Algunos profesionales del área de la salud recomiendan una ingesta de alrededor de 56 gramos al día para hombres y alrededor 46 gramos al día para las mujeres. Sin embargo, estas medidas pueden variar de una persona a otra, según la edad, la masa corporal, los niveles de actividad física y algunos otros factores. Si bien la ingesta mínima puede ser suficiente para evitar una deficiencia extrema, no es suficiente para optimizar nuestra salud y el estado físico. También porque algunos grupos de personas necesitan más proteína, por ejemplo, las personas que son físicamente activas o que practican entrenamiento con pesa o entrenamiento de más resistencia. En resumen, la proteína es un macronutriente esencial. Si bien la ingesta general recomendada es suficiente para prevenir la deficiencia, no es suficiente para optimizar tu salud y el estado físico. Ahora, las mejores fuentes alimenticias de proteína. Vamos a hablar un poco de cómo puedes obtener esa proteína a través de tu dieta, de tu alimentación. La calidad de una fuente de proteína varía según el perfil de aminoácidos que ella contiene. Las mejores fuentes de proteína en una dieta contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas para el ser humano y estas se llaman proteínas completas y se encuentran en alimentos como peces, aves, cerdo, huevo, carne roja, queso. Es posible que hayas notado que todas estas fuentes de proteínas son de origen animal, toda esta fuente de proteína completa. Y eso tiene mucho sentido, ya que los tejidos de los músculos de los animales son mucho más similares a los nuestros. Hablaremos de las proteínas de origen vegetal a continuación, pero antes de eso, mira brevemente la lista de alimentos que son buenas fuentes de alimento completo, como el caso del huevo. Los huevos son una de las mejores fuentes de proteína
proteína completa del planeta. Un solo huevo contiene aproximadamente 6 gramos de proteína completa. Peces. El pescado también es una excelente fuente de proteína completa. Algunas excelentes opciones incluyen pescados como el salmón, las sardinas y el atún. Por ejemplo, 100 gramos de salmón crudo, puedes optar a 20 gramos impresionantes de proteína de alta calidad en tu cuerpo. Mira, 100 gramos de pescado te pueden aportar aproximadamente 20 gramos de proteína en tu cuerpo. Además de una amplia gama de grasas muy saludables como son los ácidos grasos omega 3. Las aves y todos los tipos de carnes de aves son buenas opciones como fuente de proteína, como el pollo, el pavo, el pato, la codorniz, etcétera. Por supuesto, lo más popular son el pollo y el pavo, tanto porque son más fáciles de acceder como porque la carne en algunos cortes es excepcionalmente magra, ¿cierto? O sea, tiene muy poca grasa, y lo que agrada a las personas que todavía le temen a la grasa. Y ya lo vamos a analizar esto en otro video. Ahora, la carne roja es en realidad una gran fuente de proteína y grasas buenas, por lo que puede incluirse sin restricción en una dieta saludable. Esto también es válido para la carne de animales, como cordero, cerdo, vacuno, jabalí, entre otros. Y los productos lácteos, me preguntan, ¿no? Los productos lácteos, principalmente los fermentados, son muy buenas fuentes de proteína completa, además de aportar una serie de vitaminas y minerales como el calcio. Una excelente opción sería optar por quesos bajos en carbohidrato, yogur integral, opciones de micronutrientes bajos en carbohidrato y alto en grasa y de alta calidad. El requesón, por ejemplo, también es extremadamente rico en proteína. Solo media taza de ese queso contiene más de 14 gramos de proteínas de alta calidad. Otra opción es ingerir el kefir, que es un yogur natural, que además de las proteínas sigue siendo un poderoso probiótico. En el caso de los productos lácteos, también vale la pena señalar que muchas personas no lo manejan bien, especialmente la leche misma. Ahora, esto podría deberse a alguna alergia o intolerancia relacionada a la lactosa o incluso la proteína de la leche. La leche de mamíferos es muy alta en energía, tanto en carbohidrato en forma de lactosa como en grasa láctea. Toda la leche de los mamíferos es rica en carbohidratos y grasas por muy buenas razones. Este alimento está diseñado para llevar a comer en exceso lo más posible, porque desea transformar un pequeño bebé mamífero en un mamífero grande lo más rápido posible, para así garantizar la supervivencia. Alguien que busca poder adelgazar debería evitar beber leche. De todos modos, incluso sin ingerir lácteos, puede obtener excelentes niveles de proteínas, es decir, no son elementos esenciales para tu salud, aunque pueden resultar muy sabrosos y por supuesto saludables. A mí me encanta el lácteo. Ahora, hablemos de las fuentes vegetales de proteína. Como estas fuentes vegetales de proteína, podemos ver proteínas en frutas, en verduras, en legumbres, en frutos secos y semillas. Prácticamente todas las frutas, verduras, frutos secos y semillas contienen cierta cantidad de proteína. Sin embargo, estos alimentos a menudo tienen un perfil incompleto de estos macronutrientes, lo que significa que carecen de uno o más de los aminoácidos necesarios para el desarrollo muscular. Otro punto negativo es el hecho de que tiene una baja cantidad de proteína en relación a la cantidad de carbohidratos. Y esto nos lleva a un mito bastante común en algunos lugares, que el arroz y los porotos o frijoles juntos sería una buena fuente de proteína. Y también es cierto que ambos juntos tienen todos los aminoácidos, pero esto será suficiente. Una papa también tiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Y alguna vez has visto a alguien considerar una papa como una fuente de proteína? Claro que no, ¿cierto? Más aún, ten en cuenta que el arroz tiene escasos 2,38 gramos de proteína y los frijoles o los porotos tienen aproximadamente 5 gramos de proteína por cada 100 gramos de estos alimentos, después que se cocinan cada uno. Sin embargo, la verdad es que los porotos y otras legumbres son algunas de las mejores fuentes de proteínas disponibles en los vegetales. Nada en contra de eso. Ahora, si estás buscando una fuente realmente buena de proteína completa, los alimentos como huevos, carnes, alimentos de origen animal son muy superiores en la calidad de complejidad de proteína y en el fondo de incluir todos los aminoácidos esenciales para poder crecer nuestro cuerpo de forma saludable. Yo recuerdo hace 4 años, cuando pasé una etapa de mi vida como vegetariano, donde comía principalmente ensaladas, verduras, legumbres, frecuentaba restaurantes vegetarianos. Había uno cerca de la oficina donde trabajaba que tenía una sopa de legumbres realmente deliciosa
gaseosa, humos, zumos de frutas naturales y unos panes integrales es realmente sabroso. A pesar de estar comiendo teóricamente saludable en ese tiempo, mi cuerpo seguía inflamado, con alergias y con poca energía, sin lograr adelgazar y alcanzar un peso saludable. A veces bajaba un poco, luego subía, pero no era una condición saludable, mi cuerpo estaba altamente inflamado. No quedaba satisfecho, tenía que llevar varias meriendas para el trabajo, normalmente una fruta, una barrita de cereal, almorzaba en este restaurante vegetariano y en la tarde no veía la hora de llegar a la casa para comer una fuente gigante de ensalada con prácticamente nada de proteína. Pasaba comiendo todo el día y esto me quitaba mucha productividad también. Tenía poca energía para jugar con mis hijos y hacer actividad física. Lo único que pensaba en ese entonces cuando fui vegetariano era todo el tiempo en dormir. Hay muchos beneficios asociados con comer un poco más de proteína. Algunos de ellos son aumento de tu masa muscular. La proteína adecuada tiene un efecto positivo en la masa muscular y es crucial para maximizar la pérdida de masa. Finalmente lo que queremos eliminar, ¿no? Que la grasa de nuestro cuerpo. Cuando empezamos a hacer una dieta restringida en calorías, que es lo que nosotros no proponemos acá. No proponemos la idea de pasar hambre, estar restringiendo, sino que comer comida de verdad, densamente nutritiva, que te permita quedar satisfecho y no estar picando todo el día. No somos animales para estar comiendo 6, 8 veces al día. Comer cuando nuestro cuerpo necesita para alimentar esta hambre celular de nuestro cuerpo, ¿no? Y respecto a los gastos energéticos, hay estudios que demuestran que la ingesta de proteína aumenta el gasto energético relacionado con el metabolismo, más que todos los otros macronutrientes, más que la misma grasa, más que el mismo carbohidrato. El beneficio de una proteína completa también está relacionado con la saciedad, como les comentaba. La proteína aporta mucha más saciedad que los carbohidratos y si aumenta su consumo de proteína puede llevar a una disminución en la ingesta calórica y una en consecuencia la pérdida de peso. También otro beneficio relacionado con la proteína es el menor riesgo de enfermedades. Una ingesta alta de proteína puede proteger contra enfermedades como la diabetes, la obesidad. Parte de este efecto puede deberse a la sustitución de la proteína por los carbohidratos refinados, cuando uno se preocupa de tener una alimentación un poco más densamente nutritiva, ¿no? Ahora, en general, consumir una gran cantidad de proteína es algo bueno, ya que los niveles comúnmente recomendados por muchos profesionales son muy bajos y, como se mencionó anteriormente, una ingesta alta de proteína tiene mucho beneficio para adelgazar 10 kilos en 2 meses de forma saludable, que es lo que proponemos acá. Aumento de tu masa muscular y menor riesgo de enfermedades como diabetes, obesidad. Sin embargo, ¿cuánta proteína es realmente suficiente, Alex? Me debe estar preguntando. Vine a escuchar este podcast tribal para que me pase un tips y acá te vamos a comentar todos los tips y espero que salgas con una visión mucho más amplia de objetivos para ayudarte a acelerar tu objetivo y finalmente te ayude a adelgazar 10 kilos en 2 meses en forma saludable, que es lo que proponemos acá. Eso es lo que vamos a investigar ahora. ¿Y cuánta proteína debes comer? Por lo que he investigado, la ciencia aún no tiene la respuesta así exacta. Sin embargo, existen muchos estudios al respecto y una lectura recomendada es el libro How Much Protein de Brad Pilot. How Much Protein está repleto de evidencia científica y pone de manifiesto un lenguaje sencillo lo que sabemos sobre las proteínas. Es una lectura agradable y sirve para destruir muchos mitos y conceptos erróneos sobre las proteínas, incluso sobre la industria de suplementos en su conjunto. Cuando alguien pregunta ¿cuál es la menor cantidad de proteína que necesito? La respuesta dependerá del objetivo de la persona. Es decir, necesitamos saber si quieres perder grasa o ganar masa muscular. Sin embargo, en cualquier caso, probablemente te va a sorprender con los números. La cantidad mínima de proteína para perder grasa, para la pérdida de grasa, un buen número para empezar es aproximadamente 1 gramo de proteína por libra de masa corporal, masa corporal en general. Entonces, para la mayoría de las personas, esto está entre 60 a 90 gramos de proteínas al día. Es un número bastante bajo, pero de nuevo, es necesario un enfoque mínimo necesario. Por lo tanto, 1.1 gramos por kilos de masa corporal es lo que yo hago
hago habitualmente, debería ser suficiente para ayudarte a mantener una masa muscular reducida en grasa y mantener tus niveles de energía. Dicho esto, es muy posible que una ingesta de proteína ligeramente más alta sea más útil para la pérdida de grasa, en caso que quisieras acelerar un poco tu objetivo. Una de las razones es el efecto térmico de los alimentos. La ETA es una medida de cuánto aumenta su metabolismo simplemente descomponiendo los alimentos en la digestión. Esa ETA es el efecto térmico de los alimentos, ¿no? Entonces ella mide cuánto aumenta su metabolismo simplemente descomponiendo los alimentos en la digestión. Y las proteínas que tienen la ETA más alta de todos los macronutrientes son las proteínas. Mucha gente argumenta que una ingesta alta de proteína podría conducir a una pérdida de grasa más rápido, solo por este efecto. Sin embargo, otro motivo sería la mayor sensación de saciedad que provoca comidas con mayor cantidad de proteína. Y eso haría que tuvieras menos hambre durante el día, lo que haría que tu plan de alimentación fuera mucho más fácil de seguir. Debido a estos dos factores, una ingesta de proteína por encima del mínimo puede resultar interesante para quien deseas adelgazar 10 en 2. Pero para la ganancia de masa muscular, ¿cuál sería el mínimo? Para la ganancia de masa muscular, el mínimo para obtener ese objetivo cuando la persona quiere estar un poquito más fuerte, ¿cierto? Hacer un proceso un poco más hipertrófico, un enfoque minimalista de las proteínas para el aumento de masa muscular es realmente interesante. Y eso porque probablemente necesita mucho menos proteína de lo que cree. De hecho, la mayoría de los casos, este número probablemente varía entre 1.1 a 2.2 gramos de proteína por masa muscular que sea tu objetivo, ¿no? La investigación indica que si consumes suficientes calorías, podría ganar músculo con menos de 1.1 gramos de proteína por libra de masa corporal magra, masa muscular. Es decir, siempre que obtengas todos los aminoácidos esenciales. Ahora, el argumento a favor de los números tan bajos es que sería más importante concentrarse en obtener esta cantidad mínima de proteína siempre que pueda obtener suficientes calorías, dado que estas calorías tendrían que provenir de algún lugar. Su opciones pudiera ser carbohidratos o grasa. Para aquellos que prefieren mantener más bajos los carbohidratos, la opción es comer mucha más grasa, lo que probablemente nos llevaría a una distribución de macronutrientes muy cercana a la de una alimentación cetogénica. Por otro lado, hay otros estudios que demuestran que una ingesta de proteína, es decir, por encima de este mínimo, es beneficiosa para desarrollar masa muscular. Usted me pregunta, ¿demasiada proteína es mala para la salud, Alex? Los peligros del consumo de la proteína son un mito recurrente. Algunos dicen que una ingesta alta de proteína pueden dañar a los riñones. Bueno, veamos este problema de distinto ángulo. El primero, ¿cuál es la relación entre la ingesta de proteína y la enfermedad renal? Debe ser lo que ustedes me están preguntando, ¿no? Los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen dificultad para excretar varias sustancias. Estamos hablando ahora de una persona que ya tiene un problema de insuficiencia renal, incluidas las derivadas del metabolismo de la proteína. Por lo tanto, es un hecho que los pacientes que ya tienen insuficiencia renal crónica previa no deben someterse a una dieta hiperproteica. O sea, si tú ya tienes una enfermedad en los riñones, no debería ser lo más recomendable para ti tener una alimentación común con un exceso de proteína o con un poco más de lo tradicional. Pero eso no dice nada sobre el consumo de proteína de personas normales, como yo, quizás como tú, que todavía no tienes un problema renal, eres una persona que solamente está con un poco sobrepeso, pero con tus riñones saludables. Por lo tanto, ¿qué dice la ciencia sobre el tema que vamos a ver? Mira, quiero compartir compartir este estudio que vamos a analizar. Este estudio que analiza la ingesta de proteínas dietéticas y su función renal. Fue analizado el 20 de septiembre de 2005. Este interesante artículo va al meollo de las. Estos son algunos puntos importantes. Uno, aumentar el consumo de proteína es una de las estrategias de pérdida de peso y obesidad y es un factor de riesgo de enfermedad renal. Y dos, el aumento del consumo de proteína se asocia con una disminución de la presión arterial y la presión arterial alta es un factor de riesgo de la enfermedad renal también. Ahora, ¿qué se analizó en ese estudio? Que
la filtración glomerular, una medida de función renal, aumenta con el exceso de consumo de proteína. En pacientes con una enfermedad renal preexistente, el consumo de proteínas parece estar asociado a una disminución progresiva de la función renal. En pacientes con una función renal normal, no se encontró ninguna asociación. Estos estudios experimentales con animales, el consumo de grandes cantidades de proteína se asoció también a una hipertrofia y crecimiento y aumento de sus funciones musculares en general. Y esta hipertrofia es un proceso normal y aparente beneficioso y análogo a lo que ocurre cuando el riñón residual sufre una hipertrofia tras una extirpación quirúrgica de uno de ellos, ¿no? Los autores afirman en el estudio acá, las afirmaciones de que una dieta alta en proteínas promueve a la deshidratación o fortalece negativamente el riñón, que siguen siendo especulativas. Los autores revisan la literatura y encuentran que en numerosos estudios de dietas altas en proteínas para adelgazar no hay reporte de disminución de función renal inducida por proteína. Incluso en pacientes debido a hipertensión, obesidad, dislipidemia, que tendría un mayor riesgo de insuficiencia renal. También citan otro estudio prospectivos en pacientes sanos que no demuestran cambios adversos en la función renal o excreción urinaria de la albúmina, que es un marcador del daño renal. O sea, en este estudio hablan que en pacientes sanos no existe nada que demuestre que cambios adversos en una función renal, y lo mide específicamente en un análisis llamado, que es un análisis urinario, llamado de un marcador que es la albúmina, ¿no? Que marca, cuando ese parámetro está fuera del rango, marca si la persona tiene un daño renal. Yo acá les voy a compartir mi último examen para que ustedes vean, ¿no? Acá analizamos también la albúmina. Como se puede ver, se puede observar que mi marcador de albúmina está dentro del rango, comiendo comida de verdad, ¿cierto? Mínimamente procesada, basados en alimentos densamente nutritivos de la feria y alimentos de origen animal, de carnicería y pescadería. Y los estudios en atletas, este que está acá, y culturistas que consumen dosis de proteína, no como la que yo consumo, sino que esta gente que quiere hacer ejercicio come mucho más, ¿no? Comen dosis de proteína 200 o más. Y finalmente, estos estudios de acá, en modelos de animales, de ratas y perros alimentados con dosis extremadamente altas de proteína, del 50 al 60% de las calorías durante un largo plazo de años, no identificaron la enfermedad renal, a pesar del aumento ya mencionado de la filtración glomerular y hipertrofia renal. Mira, acá les dejo otro estudio de caso. Este estudio de caso que indica que los pacientes obesos no sufren un empeoramiento de la función renal con una dieta rica en proteína. Bien, un estudio científico bien detallado. Otro estudio científico que le estoy mostrando ahí en pantalla, que muestra que el aumento de consumo de proteína por parte incluso en deportistas que comen un exceso, no ha sido perjudicial. Mira este otro estudio acá, este otro estudio que prospectivamente se analizó en pacientes una dieta baja en carbohidratos durante un año y más alta en proteína, y no encontraron una evidencia en el daño renal. Mira este otro estudio acá. Este estudio habla que el reemplazo de comidas con una dieta enriquecida con proteínas no afecta negativamente la función renal, la función hepática y menos la densidad ósea. Y hablando de densidad ósea, mira este estudio que está acá. En este estudio podemos ver que no está de más mencionar que indica que una dieta alta en proteína no solo no afecta negativamente, sino que afecta positivamente la salud ósea, y totalmente distinto de lo que pudiera personas comunes como nosotros pensar, ¿no? Finalmente, el miedo a la proteína resulta exclusivamente una falacia, y una falacia lógica, tan primaria incluso para ser infantil, porque los estudios están demostrando cosas totalmente distintas, como lo vemos acá en este podcast, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué sería perjudicial una dieta con la que evolucionamos? Una dieta basada en alimentos de verdad. Yo sé que es un argumento circunstancial, pero sin embargo es un argumento fuerte. No sé usted
ustedes, pero yo postularía que la hierba es tóxica para los riñones de la vaca. ¿Ustedes creen que algo que las vacas evolucionaron para comer, como la hierba, pudiera ser tóxica para sus riñones? O los koalas, que evolucionaron comiendo hojas de eucalipto. Yo pensaría probablemente en la hipótesis de que el eucalipto, los eucaliptos, son dañinos también para los koalas. Ahora, entonces, ¿por qué los alimentos consumidos por nuestra especie hace millones de años serían tóxicos para nosotros? Debe tener en cuenta una verdad detrás de eso. ¿Por qué los alimentos que hemos comido toda nuestra especie, no los últimos 2000 años, no los últimos 10.000 años, desde nuestra evolución allá en el paleolítico? Entonces, en resumen, la dieta o una alimentación basada en alimentos de verdad y mínimamente procesados, que nosotros acá en nuestro canal llamamos alimentación tribal, que son dietas un poco más densamente nutritivas, basadas en vegetales, vegetales principalmente, no tanto en legumbres, y basada en alimentos de origen animal, pero que incluso si fueran basadas 100% en el origen animal, que no es en nuestro caso, no hay nada en la literatura científica que indique esto pudiera dañar a los riñones de las personas normales. Y las dietas, me preguntarán, las dietas proteicas no atacan los riñones según algunos estudios. Cualquiera que haya estado alguna vez en una dieta un poco más alta en proteína, probablemente haya escuchado esta advertencia. Puedes perder peso, pero corre el riesgo de tener problemas en los riñones. ¿Cierto? ¿Quién no? La idea es que procesar grandes cantidades de proteína sobrecarga el riñón. Esto es lo que dice, que filtra la sangre y finalmente hasta elimina los desechos. Sin embargo, hay poca investigación que apoye esta afirmación. En un estudio, en un otro estudio que les voy a compartir acá, el de International Journal, que analiza el metabolismo del ejercicio, los investigadores reclutaron culturistas y otros atletas y examinaron su función renal durante 7 días, mientras estaba en dietas altas y medias en proteína. Por el resultado, todos los indicadores de función renal se mantuvieron dentro de los rangos normales en atletas que consumieron grandes cantidades de proteína. Ahora, en un estudio más amplio, publicado ¿cómo se llama? Del Annal of International de Medicine, los investigadores examinaron el consumo de proteína en 1.624 mujeres en un periodo de 11 años. A ver si es este de acá es el estudio que se analizaron en las mujeres. Segundo. Entonces se analizaron en 1.624 mujeres en un periodo de 11 años, donde descubrieron que las dietas proteicas no causó problemas en mujeres con función renal normal. Sin embargo, en mujeres con insuficiencia renal leve, el consumo exagerado de proteínas sí aceleró el debilitamiento de su riñón. Y en este otro estudio de acá, los investigadores de la Universidad de Connecticut llegaron a una conclusión similar, que cuando revisaron años de investigación sobre el tema en un informe de 2005 publicado por la revista de Nutrición y Metabolismo, para aquellos que están pensando en empezar una dieta de este tipo, los exámenes físicos y de función renal pueden revelar cualquier problema oculto. Por eso siempre es bueno hacer sus exámenes de sangre frecuentes para ver cómo está tu cuerpo, ¿cierto? Y la conclusión es que los estudios muestran que en adultos sanos el alto consumo de proteína no ejerce una presión excesiva sobre los riñones. En nuestra opinión, la idea de que la proteína es dañina para los seres humanos es un mito de los más ridículos que existen. Y no sé ustedes, pero después de todos estos estudios, finalmente queda muy poco por demostrar. Segundo. Y la idea que la proteína es dañina para los seres humanos pudiera ser más uno de los mitos ridículos que existen. Nuestra especie no evolucionó como consumidora de carne, sin mencionar el hecho de que literalmente estamos hechos de carne. Entonces, si evolucionamos como consumidores de carne, estamos hechos 100% de carne. ¿Cómo podría ser malo para nosotros algo de lo que estamos hechos? No tiene ningún sentido para mí. No hay evidencia de que la ingesta alta en proteína sea dañina. Y hay muchas otras pruebas y muchas más pruebas que beneficios, que muestran esos beneficios de que una ingesta normal de proteína te puede favorecer para tu salud. Si tienes riñones sanos, entonces es mejor pecar por una ingesta de proteína que por comer muy poco, ¿no? Francamente, para la mayoría de las personas, personas saludables o personas incluso que están con un poco de sobrepeso, pero que están
Juan no tiene ningún problema en su riñón. No hay razón por preocuparse por la cantidad exacta en los gramos de proteína ingerida en tu alimentación. ¿Por qué? Si comes alimentos de origen animal, saludable y sin procesar todos los días, tu ingesta de proteína debería caer automáticamente a un rango seguro y saludable. Lo que hablamos, nuestro cuerpo tiene ciertas hormonas que no permite que tú puedas comer más de lo que necesitas. Entonces, la última lección es la siguiente: no debes tener miedo a la proteína, porque la proteína te mantiene saciado, te ayuda a quemar calorías, puede ayudar a la regulación de tu presión arterial, puede ayudar a regular tu azúcar en sangre, favorece la construcción y mantenimiento de tus músculos y también a la pérdida de tu peso. Por otro lado, ya vimos que no causas problemas en los huesos ni daña los riñones. Bueno, campeón, campeona tribal, espero que le haya gustado este nuevo podcast donde hablamos y desmitificamos un poco del tema relacionado con la proteína, ¿no? Finalmente, todo tiene que tener un equilibrio y lo que hablamos acá, hay que aprender a estar más a nuestro cuerpo, aquellas cosas que finalmente te permite estar satisfecho y en el fondo no eliminar un grupo de alimentos, sobre todo un grupo de alimentos como un macronutriente tan importante como es las proteínas, que desde nuestra historia como seres humanos siempre fue la base de nuestra alimentación y claramente complementar con muchas ensaladas, verduras, frutas, todo respetando nuestro cuerpo, que es lo que proponemos acá en este podcast rival, que espero que te haya servido y nos vemos pronto en una nueva edición de podcast. Nos vemos, tribales. Abrazos.